tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a su podcast Medicracks, en su capítulo 2 de la temporada 3, La Vieja Escuela. Hoy tenemos como invitado al doctor Óscar Antonio Martínez Munina. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Víctor. El doctor. Muchas gracias por la invitación y muy a gusto de estar aquí contigo. Bienvenido, esta es su casa. Gracias. Aquí es su casa en Dosur. El doctor Óscar es ortopedista, especialista en cirugía articular. Es un crack en ortopedia, es un crack en medicina, es un crack en administración de servicios. Me tocó verlo actuar como jefe de servicio, pero es un crack de la vida, ¿no? Es un maestro para todos nosotros. Nos inspiramos muchísimo en él. Es alguien a quien vale la pena escuchar, quedarse callado y escuchar, a dedicarse a eso nada más. El doctor Óscar tiene 66 años, es originario de Chiapas, Yajalón. Ahorita nos va a decir dónde es Yajalón, qué es Yajalón y cómo es ese lugar. Él estudió medicina en la Universidad Autónoma de Chiapas. Posteriormente, cirugía de ortopedia y traumatología, ¿sí? Sí. En el Hospital Central Sur. Sí. Saludos. La casa. Saludos. Y posteriormente hizo una subespecialidad en cirugía articular en Pamplona. Sí. En España. En la Clínica Universitaria de Navarra. Chulada. Ok. Él fue jefe de servicio muchísimos años, encargado, profesor de curso de ortopedia en el Hospital Central Sur de alta especialidad, donde lo conocimos, donde lo vimos actuar, donde lo vimos desempeñarse como cirujano, especialista en prótesis de rodilla. Sí. Y en cirugía articular de hombro y muchísimas cosas más, muchísimas cirugías que vamos a platicar ahorita. El doctor ahorita está jubilado de la institución y sigue con cirugías ya muy selectivas, ¿no? Ya en la etapa de que uno escoge lo que quiere operar. El doctor de hobbies es lector, ¿no? Me encanta la lectura y además, lo vamos a platicar ahorita, escritor de varios libros de cuentos y de ahorita lo vamos a platicar también, ¿no? Bienvenido, doctor Óscar. Muchas gracias, Víctor. Muy agradecido de estar aquí con ustedes, platicando y pues abierto para salir al todo. Claro que sí. Con mucho gusto. Claro que sí. Pues vamos a empezar, doctor. Yajalón. Sí, Yajalón. Yo creo que desde ahí viene la beta de la escritura y de todo lo que se desencadenó posteriormente, ¿no? Yajalón está al norte del estado de Chiapas. Es una zona, es una ciudad en un valle rodeado de montañas, con una gran importancia en la producción de café de altura. Y pues de ahí vienen todos los sueños y todas las vivencias que se van enredando en la vida, en el paso del tiempo. Y pues ahí está, es la tierra de los abuelos, de los ancestros. Mi abuelo tuvo un rancho cafetalero, mi padre tuvo un rancho cafetalero, entonces mi beta por el gusto al café pues viene desde la infancia, ¿no? Entonces es una historia también muy rica, la de dónde vienes, ¿no? ¿Qué te nutre desde las raíces mismas? Claro. Yajalón lo tengo aquí en el corazón. Sí. ¿Cómo es la infancia ahí? Fíjate que la infancia está cortada. La infancia, yo vivo en Yajalón hasta el 4º grado de primaria, más o menos 8 o 9 años tal vez. Y por cuestiones de mi padre, del trabajo de mi padre, él tiene que irse a otro lugar que quiero entrañablemente, que se llama Salto de Agua. Salto de Agua es muy diferente a Yajalón. Está a orillas de un río enorme, un río navegable, que es el río Tulijá. Es un río precioso, es un río que da vida al pueblo. Y ahí en Salto de Agua vivo en la siguiente etapa de mi infancia y creo que la que más te marca, porque está la adolescencia, el despertar y todo eso, ¿no? Y
gratamente tengo muy buenos amigos de esa etapa que siguen siendo mis grandes amigos a los que platicamos esta mañana. O sea, está muy abierta la comunicación en este pueblo. Ok. Entonces, esos dos pueblos han marcado no solamente mi forma de ver la vida, sino también muchos de mis cuentos están fincados ahí, porque son los que me dieron la pauta para poder... Claro, ¿no? Pero además es cuando la imaginación está sí, por esa edad, ¿no? O sea, y donde se te graban algunas cosas que son muy importantes y que desafortunadamente se han perdido. Por ejemplo, el gusto de la lectura a mí me llega a través de las revistas de los chistes que se llamaban antes, o las caricaturas, o lo que sea. Ahí es donde yo empiezo a leer algunos cuentos, algunos revistas interesantes para mí, como Superman, claro, como Chanok, como El Llanero Solitario, Agua, todas estas revistas que finalmente las esperabas. El estreno llegaba cada lunes al pueblo, ¿no? Entonces ahí te ibas nutriendo de eso. Y empiezas a hacer eso y se te va haciendo como un hábito que al final ya lo integras a tu vida, ¿no? En el puesto de revistas, ¿no? En el puesto de revistas, por supuesto. El puesto de revistas, sí, que te valía 20 centavos el alquiler. Afortunadamente, los lunes me daban 20 centavos extras para ir a rentar la revista, y mañosamente nos sentábamos 2 o 3 amigos y rentábamos cada uno una revista distinta, y en el descuido las intercambiábamos. Claro. Y terminabas leyendo 3 o 2 por lo menos por 20 centavos. Una época maravillosa. Muy bien. Termina esa época, doctor, y es la hora de la universidad, ¿no? Sí. Supongo que en una ciudad grande, ¿no? En Tuxtla. La preparatoria fue en Mérida, que es una etapa también muy bonita. Es una etapa en donde ahí sí me desligué totalmente de los compañeros, porque pues, yo era el extranjero, era un chiapaneco en Yucatán, ¿no? Y en los años 70 pues era rarísimo. Entonces, pero sí, la universidad fue también otra etapa maravillosa. Fue en Tuxtla, con muy buenos amigos que actualmente mantengo, con una relación bastante cercana todavía. Nos vemos, o por lo menos hablamos frecuentemente. Y fueron años muy gratos también ahí en la universidad. Una universidad joven. Yo soy la 4ª generación de la escuela de medicina, entonces estaba naciendo, digamos, la universidad en esa época. Okay. Pero sí, gratísimo. Muy bien, excelente etapa. La universidad es muy importante, es donde decides, ¿no? ¿Qué quieres? Sí, sin duda decides ahí un poco el camino que vas a seguir. En esa época nos tocó a un grupo de amigos la propuesta de ir a hacer el internado, y nos lanzamos a la aventura, un grupito como de 15, nos fuimos unos a Torreón y nosotros, el grupo mío, nos fuimos a Chihuahua. Okay. Entonces, de Chiapas a Chihuahua, tuvimos la oportunidad de escoger. Okay. Entonces, empezó el camino hacia pues, otros horizontes. Realmente cambias toda la visión primero tu pueblo, luego tu ciudad, y ahora te vas a una ciudad que es absolutamente distinta a la cultura que tú tienes, ¿no? Okay. Entonces, pero fue maravilloso. Tengo muy buenos amigos de esa etapa, de los que nos fuimos, que seguimos manteniendo también una buena comunidad. Es lo importante, ¿no? A donde vayas, donde te desarrolles, aunque sea 1 año, 2 años, hacer buenos amigos, ¿no? Sí, por supuesto, eso es fundamental. Ok. Termina el internado, supongo que vino un internado rotatorio. Sí, el internado rotatorio también vas tomando decisiones. Yo creo que ahí es lo importante de esto, es que se te presentan oportunidades
y tú dices, esto lo tomo, esto no lo tomo. Cuando yo tuve la oportunidad, porque pasé el examen nacional de residencias, yo fui de la última generación de residencia rotatoria y tuve la oportunidad de ir a hacerla en algún lugar fuera de la Ciudad de México. Pero yo tenía como claro que quería hacer la especialidad aquí en la Ciudad de México. Entonces, irme era un poquito, pues, alejarte de estas oportunidades, ¿no? De estos contactos. Entonces, decidí hacer la residencia rotatoria en el primer hospital de América, que es el Hospital de Jesús. Okay. Aquí en el centro de la ciudad, que vale la pena que se visite, es un monumento histórico maravilloso. Y ahí, estando en la residencia rotatoria, conocí primero al doctor López Antuñano, un cirujano ortopedista que era muy bueno, muy exquisito para operar y todo esto, pero además era maestro, de que a la postre sería mi maestro, era maestro del doctor José Antonio Vázquez García. Okay. El doctor Vázquez García llegaba a este hospital, ahí tenía parte de su consulta, y me tocó que llevara a los primeros residentes, a mis primeros, los que después fueron mis compañeros, los llevaba porque en el Hospital Central Sur todavía no se abrían los quirófanos. Pasó algunos meses. Entonces yo ahí conocí al doctor Vázquez y a mis dos, a los que serían mis compañeros residentes, al doctor, desgraciadamente los dos ya fallecidos, a mis amigos Ramiro Orozco y Ángel Piña. Ahí los conocí. Y entonces yo yo tenía clarísimo que iba a ser ortopedia y traumatología. Okay. Eso no me quedaba ninguna duda. O sea, yo iba a hacer eso o nada. Esa era mi apuesta casi, ¿no? Entonces, cuando yo hablé con el doctor López Antuñano, toda mi intención era irme al Hospital Juárez con él. Y él me dijo, no, tú te vas a ir con José Antonio y punto. Entonces, no era mi maestro, no era nada, pero me dio la indicación y dije, bueno, pues está bien, ¿no? Sí, me iré con él. Entonces, así es como llego al hospital. Al Hospital Central. Supongo que por las fechas que me dice, el hospital estaba inaugurándose. Sí, yo llego en el 85, llevaba ya algunos meses abiertos los quirófanos, ya había algo de movimiento. Ya no me tocó la etapa en donde los grandes maestros a los que yo aprecio muchísimo, al doctor Díaz Aranda, al doctor Díaz Palacios, al doctor Oscar Larraza, se reunían todos ellos de distintas especialidades a dar clases a los residentes, porque no había nada que hacer. Entonces no habían cirugías. Entonces ellos, de una manera desprendida y espléndida, de veras, se reunían y daban clases a todos de diferentes cosas, ¿sí? Muchas personas participaban en estas clases. A mí ya no me tocó, porque cuando yo llegué, unos meses después, ya los servicios estaban constituidos bien, ya había una afluencia de pacientes adecuada, ¿sí? Y era muy grato ya conocerse entre nosotros. Éramos pocos residentes, todos nos conocíamos, éramos amigos de los de otorrino, los de patología, los de rayos X, éramos amigos de todos, porque era un servicio médico reducido, ¿sí? Pero muy vivo a la vez, ¿sí? Entonces participabas mucho de estas cuestiones. Y el primer año fue, yo entré en marzo, como todas las residencias, y bueno, el primer impacto que me sigue estando presente fue el 19 de septiembre, Okay. Que fue una cosa verdaderamente terrible, o sea, terrible en el sentido de que nos rebasó. No había ATLS, no había triage, no había nada, ¿sí? Eran servicios médicos con mucha voluntad, ¿sí? Con un enorme cariño, con un desprendimiento asombroso y muy de reconocerse, pero realmente era
todos hacían lo que podían, ¿no? ¿sí? Entonces recuerdo perfectamente, no sé si quieres que lo... Claro, ¿sí? por favor. Cuando estábamos ahí, me acuerdo perfecto porque tengo grabados, no lo mío, sino lo que pasó en general. Tengo grabado que hasta teníamos programado una cirugía de juanetes, ¿sí? Y nos dieron la orden de que se suspendía porque habíamos resentido el temblor a las 7:20 de la mañana, pero ahí no pasó nada, ¿sí? Nuestro hospital está muy bien construido, protegido, todo, ¿no? Pero se esperaba y no había comunicaciones. Aquí es maravilloso con toda esta comunicación, con los celulares, con el internet. En aquella época no había nada de eso. Habían 2 canales de televisión, ¿sí? Televisa, TV Azteca. Había telefonía que pues vino abajo inmediatamente. Claro. Había una comunicación por radio de banda corta, que era la comunicación del hospital que estaba, donde ustedes conocen bien el área de urgencias. Ajá. Por ahí había un cuartito en donde estaba el radiotransmisor entre las ambulancias y no había más nada. Sí, no había nada. Entonces nosotros estuvimos ahí, nos armaron. Recuerdo perfectamente que me tocó compartir un cubículo con el doctor José Luis Haddad, cirujano plástico. Él y yo éramos R1. Y de repente no pasaba nada. A las 10 de la mañana estábamos pidiendo si se abría otra vez la cirugía o no. Y de repente a las 10:30, 11 de la mañana, el sonido de la ambulancia y empieza el corredor de gente, ¿no? Entonces, yo fue la única ambulancia que vi porque pues, era la primera que llegaba. Y tú esperas que en una ambulancia vengan 2 pacientes o 3 pacientes, ¿no? Pero no te esperas que vengan 15 pacientes en una ambulancia. Wow. ¿Sí? Y que detrás de esto viene una segunda y una tercera. Con 15. No, fue una verdadera locura, una cuestión dantesca e impresionante. Y pues ahí eso se quedó acá en el corazón. O sea, la verdad es que fue una experiencia terrible porque nos rebasó totalmente. Entramos a hacer cirugías pues de amputación. Los maestros nos decían, aquí ya no le busques, esto va a una terminación más drástica. Los internistas suturando, todo el mundo haciendo alguna tarea en específico. Fue una cuestión que yo creo que lo que más, pues más gusto me puede dar de aquellos momentos fue solidaridad. Yo creo que fue lo que marcó, digamos, ese momento de la... Claro. Y bueno, pues fue uno de los episodios que siempre tengo guardado en el corazón, siempre lo recuerdo y por suerte, está por cierto, está lo en el libro. Sí, por supuesto. No podía faltar. No podría. Si quieres te leo un pedacito. A ver, por favor. Un pedacito de un poema. Bueno, sí, rápido. No, hombre. De su casa, doctor. Sí. Voy a leer un pedazo nada más para que... Se llama Estamos solos. Agarro al hombre que se hunde, al que cae abatido, al sin voluntad, al que se abraza a mi cuello. Estamos solos, le digo. No hay ángeles, no hay Dios. Estamos solos. Por eso el hombre es más hombre con su hermano, jugando un poco a ser Dios. Wow. Wow. Debe ser algo que en ese tiempo, como usted lo dice, ¿no? Sin tener la organización que se tiene ahora, entre comillas, sí. Recibir esa, o sea, tantos pacientes, se te olvida qué especialidad eres, se te olvida, por supuesto, se te olvida a lo que te dedicas y dices, tengo que ayudar. De la manera que sea o de la manera que en ese momento yo pueda entender cómo se puede ayudar, se ayuda, ¿no? Sin duda, sin duda.
Yo creo que ahí el hombre saca su lado más humano, ¿sí? Más humano, en el sentido de que tienes que proveer al semejante, al otro, tienes que proveer todo lo que puedas tú en cuanto a caridad, en cuanto a cuidado, ¿sí? En cuanto a manifestarle de alguna manera el disminuir el dolor, ¿sí? Porque estamos hablando de personas que habían sufrido este trauma tan terrible, pero además de estar heridos, llegaban solos, ¿sí? Algunos habían perdido a su familia y no lo sabían. Sí. ¿Sí? Entonces era una situación bastante conmovedora, digamos, y yo creo que es algo que no se nos debe de olvidar, porque puede pasar en cualquier momento. ¿Sí? Bueno, hace 4 años, ¿no? Sí. Entonces, sí es muy importante el asunto de la solidaridad y la bonomía que debe haber entre las personas. Claro. Sí, eso es fundamental. ¿No? Híjole, qué experiencia nos acaba de compartir. Es algo que pasó hace muchos años y que 40 años. 40 años. Sí. Y que no tenemos que olvidar, como Sí, usted dice, ¿no? Tenemos que tenerlo bien marcado, aunque no lo hayamos. Bueno, yo lo viví en el kinder. O sea, mi mamá me estaba bañando y me acuerdo que me caí, ¿no? En Jalapa. Claro. Imagínense, Jalapa que no tiembla, y ahí me caí bañándome. Termina la especialidad, doctor, de una especialidad de ortopedia, de aquellos tiempos, ¿no? Sí, la verdad, la especialidad, yo creo que es una de mis etapas. He tenido muy buenas etapas, pero en particular la especialidad, hice muy buenos amigos, entrañables, que yo creo que es lo importante de estas etapas. Yo sigo operando con el doctor de León, que fue mi R1. Sí, o sea, somos amigos, no somos, no somos trabajadores eventuales, nada, somos amigos. Nos vemos frecuentemente, platicamos, conocemos. Saludos. Sí, saludos. Entonces, sí es una camaradería que se forma en esos momentos. ¿Sí? A veces con sufrimientos que tal vez no lo sean tantos, tal vez no, o tal vez sí, porque hay que ver cómo lo vive cada uno, ¿no? Pero de alguna manera fue una etapa de formación increíble. Tuve un muy maestro, muy buen maestro, el doctor José Antonio Vázquez García, un líder con su carácter o con lo que fuera, pero que nos empujó muchísimo a ir para adelante, a echar para adelante, ¿no? Entonces, claro, era otro tipo de liderazgo, otro tipo de formación y todo eso, pero que a nosotros nos formó con los pies en la tierra, ¿sí? Otro de mis maestros en esa etapa, el doctor Fortunato Reyes, con el que después trabajé ya en lo privado. Igual, excelente persona, ya fallecido, y muchos que, bueno, pues están ahí en el recuerdo y que formaron parte de la formación, sin duda alguna. Ok. Sí. Bien, seguiría Navarra, Doc, pero en los capítulos anteriores y me quisiera tocarlo porque usted lo tocó por el hecho de que pues después de 40 años seguimos operando con el mismo compañero, ¿no? Sí. Y hay una pregunta muy importante que hicimos en las temporadas anteriores que ahorita vale la pena retomar. Amistad entre médicos. Hay una frase que no nos gusta, pero que todos los invitados han dicho que es cierta. Y después viene la segunda parte. La frase es, el peor enemigo de un médico es otro médico. O puede ser otro médico. Y la siguiente parte es, si realmente, y usted no lo dijo que sí, puede existir una verdadera amistad entre médicos, sean colegas o no sean colegas.
Sí, en respuesta a la primera, yo creo que no necesariamente el médico es enemigo de otro médico, o el peor enemigo de uno es de otro. Yo creo que tiene que ver cómo tomes las cosas, ¿no? El pastel es bastante grande como para que esté uno peleándose en este sentido, ¿no? Yo creo que la etapa, por ejemplo, de la residencia es una etapa en donde si quieres tú sobresalir, tú quieres llevarte el mejor caso, tú quieres hacer la mejor cirugía, y en ese momento tal vez haya un poco de fricción en ese sentido, una competencia para demostrar o para ver quién se queda con el puesto de jefe de residentes y tal, ¿no? Pero fuera de ahí yo creo que hay una unión que va más allá, porque Orson Welles, 1984, El Gran Hermano. Nosotros convivimos como El Gran Hermano, como esta que después fue Big Brother y todo esto. Pero a nosotros nos tocó vivir esa época en las residencias. Sí. Estabas ahí, convivías con 3 o con 4, a veces una mujer que no sabías dónde se iba a acomodar. Entonces, esa convivencia de horas y horas y horas, sí te saca el demonio en algunos momentos, pero por otro lado te va afirmando tus bondades también, ¿sí? Probablemente ya en la salida lo que uno debe hacer es fijarte una meta y trabajar en ella. Y si al otro le va mejor o peor que a ti, pues es, digamos, parte de este camino que sucede igual que en cualquier otra profesión, ¿no? Lo que sí es importante es que muchas veces se enlazan los caminos. Entonces, de pronto, el residente con el que menos te llevaba, de pronto, años después te invita porque tú ya hiciste algo más diferente y se liman las perezas y tal. Entonces, yo creo no creo que eso funcione mucho. En cuanto a la amistad, yo creo que sí es muy factible, en mi caso lo es. Son buenos amigos, son amistades que perduran, que se mantienen, digamos, a lo largo del tiempo y que cuando les puedes echar la mano, les echas la mano, o cuando te pueden echar la mano, te la echan. Entonces yo creo que una amistad que se finque bajo esas condiciones del Big Brother, yo creo que sí, yo creo que al final sí esa prueba de balas. Esa prueba de balas. Sí, así es. No, y es muy cierto. O sea, todos, ojalá que todos tuviéramos la oportunidad, yo la tengo, Arturo, 15 años de conocernos. Como el primer día, seguimos operando juntos igual, ¿no? Y estamos aquí, ¿no? En este lugar, en esta casa. Y creo que todos en esa etapa de la residencia, y como lo dice la pregunta, ya sean colegas o no colegas, se debe dar la oportunidad de hacer crecer una amistad, o dos. Exacto. ¿No? Que sea sincera, que sea un compadrazgo, ¿no? Que no sea, ay, pues operamos juntos y cada quien, no. O sea, que vaya más allá de eso, ¿no? Que vaya más allá de eso y esa pregunta sí es muy importante en esta entrevista, ¿no? La pregunta de la amistad, la pregunta de cómo de dejar de tomar las cosas personal, porque arrieros somos. Ah, sí, pues. ¿No? Arrieros somos y mal que bien, todo se regresa, ¿no? Exacto. Todo lo que das regresa, sea bueno o sea malo. Sí, muy bien, Doc. Navarra, una experiencia igual muy, muy buena, muy grata. Una experiencia que igual otra vez la toma de decisiones que te van cambiando, pero que tú las vas haciendo que cambien. Yo me voy a Navarra porque quería en aquellos momentos hacer cirugía de cadera. Y entonces contacté al maestro Jesús Imiscos, muy buen cirujano de cadera. Lo contacté, me aceptó todo el asunto y llego a Navarra, ¿sí? A Pamplona, una ciudad preciosa, unos toros muy bravos, unos vinos muy buenos. Muy bravos también. ¿No? Muy bravos también.
Y estando ahí, yo entraba, recuerdo perfecto, entrábamos 2 veces a la semana con él las cirugías. Y eran cirugías exclusivamente de cadera, que era otra forma de trabajar. Porque había un cirujano, también llamado Jesús, que era el que abordaba la cadera. Ok. ¿Sí? Entonces, don Jesús Simiscos entraba ya con todo así, los separadores puestos, y entonces ponía las caderas pues en 20 minutos, porque ya estaba todo expuesto. Entonces ya las ponía y todo, y se hacían más o menos 3 o 4 cirugías en la mañana, porque otro ideal estaba abordando en otro paciente. Sí, claro. Y entonces, en este sentido, él era un hombre muy enérgico, muy enérgico, zapateaba cuando se enojaba, tenía usaba suecos y zapateaba y hacía unos berrinches terribles, pero era un hombre bueno, ¿sí? Y un hombre que yo sentía el aprecio de él desde la primera ocasión. Y entonces yo tenía la oportunidad de estar libre los otros días de la semana. Y entonces empecé a entrar primero artroscopía de rodilla. Ahí la descubrí, ¿sí? Entonces entré a las artroscopías de rodilla, que era rechazada por el resto de residentes. O sea, no les interesaba porque ellos querían ver prótesis, columna, cosas grandes. Y entonces, recuerdo perfecto, eran 2 hermanos. Joaquín, que era ortopedista y que estaba entrenado en una clínica de Barcelona, que llevaba apenas un par de años haciendo esto, y su hermano, que nunca pudo pasar el examen de residencia de allá, y entonces se quedó como ayudante. Okay. Y un ayudante que no quería ser ortopedista. O sea, sí, claro. no tenía la vocación. Claro, ¿sí? claro. Entraba porque le pagaban y era su trabajo. Y entonces yo empecé a entrar con Joaquín. ¿sí? Y entonces yo tenía las 4 de cadera y los otros días tenía 10 artroscopías. ¿sí? Y entonces me fui metiendo muchísimo en la artroscopía, claro, y sin dejar lo otro. Pero yo dije, bueno, yo creo que está más bonito esto, me mancho menos de sangre. pero además, no, yo creo que en esos momentos tú dices, todo el mundo hace cadera. Sí, claro. Y nadie hace este abordaje mínimamente invasivo. Por supuesto. ¿No? Y entonces ya empecé a entrar a eso. Y esta recomendación me llevó también a hacer prótesis de cadera ahí. Okay. Entonces terminé haciendo pues las 3 cosas, pero definitivamente con muchísimo mayor enfoque, la artroscopía. Okay. La artroscopía y la cirugía de rodilla. Y fue un año maravilloso. Yo lo tenía clarísimo. Yo quiero mucho a México. O sea, yo no me iba a quedar en España por más ofertas que hubieran, porque no era mi intención. Además, no hay café. Además, no hay café. Además. Y entonces hubo la oportunidad, el ofrecimiento de un segundo año, pero ya no me interesaba, porque yo iba por eso, nada más. Claro. Y entonces ya se termina Pamplona con unos Sanfermines ahí entre líneas, con unos buenos chipirones, claro, todas unas gambas y vinos y todo esto, que fue maravilloso, la verdad. Y tenía yo me fui becado por un instituto que se llamaba Instituto, creo que sigue todavía, Instituto de Cooperación Iberoamericana. ¿Sí? Y entonces iba cada fin de mes a Madrid. Entonces era una maravilla, porque cada mes me iba a cobrar mi dinero y aprovechaba. Entonces yo puedo presumir que Madrid es una de las ciudades que más o que mejor conozco, porque pues, la caminé muchísimo, ¿no? O sea, cada mes estaba yo ahí visitando y todo esto. Y yo creo que de otra cosa, de estas anécdotas que se te quedan grabadas, nos llega una invitación de los que estábamos becados, una lista inmensa de todos los países de Iberoamérica, pero nos llega una invitación para escuchar una conferencia de Stephen Hawking. Y entonces me dieron permiso y fui. Claro, yo estaba ahí hasta allá arriba, ¿no? Y ves la sillita de Stephen y escuchas la voz
Pero bueno, pues me tocó verlo, ¿no? Claro. Y entonces fueron experiencias muy, muy, muy gratas. Me gusta mucho España, he tenido la oportunidad de regresar ya en otro plan, Claro. ya con una tarjeta de crédito, porque la verdad es que sí, ibas a comer por ejemplo, cuando íbamos en Pamplona, cuando ya llegaba el fin de mes, iba a comer riñones al Jerez, que son muy baratos. Bueno, en aquella época eran muy baratos, ¿no? Claro. Y porque no había para No había de otra. No había de otra. Entonces, regresar ya con una tarjeta de crédito, que los riñones ya no con el Jerez y con otra cosa, pues es diferente, ¿no? Entonces, pero sí, una grata estancia. Y también he escrito varios cuentos acerca de España. De España. Sí, porque es un país que yo quiero mucho. Doctor, sí. Regresamos a México. Regresamos a México. ¿No? Y Central Sur. Sí. Fíjate que otra vez la toma de decisiones, que es fundamental para... Y yo insisto mucho en mis hijos que así debe ser, ¿no? La oportunidad se presenta una vez, pero tú decides si la tomas o no, porque igual y la dejas pasar y viene otra mejor. O sea, tampoco es casarse con la primera. Cuando yo regreso, mi primera intención era regresarme a Chiapas, a retribuirle todo este asunto. Pero llego allá y estaba realmente en una situación que no habían artroscopios, no había infraestructura. Claro. Las clínicas estaban bastante, pues, carecían de muchos recursos, la verdad, ¿no? Entonces me regreso acá y hablo con mi maestro para ver qué oportunidades. Y justo en ese momento, mi muy querido amigo Ángel Piña se estaba yendo a Tampico, porque no había encontrado aquí la oportunidad que buscaba. Entonces, yo llegué al hospital de Pemex y llegué a ver qué había. Y ese día, el que iba a cubrir a Ángel Piña no llegó. ¿Sí? No llegó. Y entonces me dijeron, oye, está la consulta al tope, te quedas y tal, pero no traigo bata. Y el que estaba ahí de jefe de la consulta se quitó la bata y me la dio, y hasta 34 años después ya me jubilé. Entonces así entré, porque estaba en intención, igual se iba a dar claro. el asunto, ¿no? Y bueno, ahí en el hospital el crecimiento, ya como adscrito, fue maravilloso, pero aparte tienes a las gentes que respaldan, ¿sí? Porque yo cuando regreso en el 90, en Pemex y en general en México habían pocos que hacían artroscopía. Y a nivel privado éramos 4 o 5 los que andábamos con nuestro carrito, con la lente, la cámara, un pequeño monitor y el rasurador y cosas así, que entrabas pues 1 hora antes de tu cirugía y salías 1 hora después para que te entregaran todo el equipo. Y era Eduardo Carriego, era Raúl Picasso y Lozano Pardiñas y yo. Éramos los 4 que estábamos en eso, y ibas a los hospitales y llevabas tu equipo y tal. Entonces, cuando yo le planteo al doctor Vázquez García, mi maestro y jefe de servicio, de esta inquietud de hacer pues de conseguir un equipo para Pemex y todo eso, no hubo ningún reparo. O sea, él dijo, tú te encargas de eso y tal, a mí eso no me interesa y tal. Pero nunca me dijo, no, eso no, sí, no, entrarle. Y bueno, a la larga hicimos el servicio de artroscopía que estaba en corta estancia, en donde manejábamos pues cientos o miles de pacientes. ¿Sí? Hicimos con nuestro querido amigo Jorge Espinosa como anestesiólogo, hicimos pues, una cantidad brutal de cirugías artroscópicas al principio de rodilla, porque yo creo que es lo importante, que vayas fincando una experiencia y después das el siguiente paso. El siguiente paso, sí. Entonces, en esa época era muy grato porque
éramos los 4 o 5, tal vez habían otros más. Y en provincia no lo sé, porque no tenía mucha relación. Pero aquí en la ciudad, si había un curso, los profesores éramos nosotros. Claro. Si había un taller de cadáver, éramos nosotros. Pues éramos la creme de la creme. O el arroz de todos los moles. Claro, ¿no? claro. Estábamos ahí, e hicimos una buena amistad, seguimos siendo amigos. Seguimos, nos vemos ocasionalmente en los congresos, pero nos saludamos bien, ¿sí? Entonces, esa etapa fue muy grata y duró más o menos unos 3 años, con una experiencia importante. Bueno, hubo la oportunidad de que vinieran de provincia nosotros y Villahermosa, Salamanca, de Costa Rica. Yo iba como profesor a Costa Rica, me juntaban 15 o 20 artroscopías y nos íbamos a hacerlas allá. Y así fuimos creando, digamos, este pool de cirujanos que íbamos creciendo un poco. Y desde luego los residentes que estaban ahí pegados. Y rodaban conmigo los residentes del GEA González, ya permanentemente a cirugía artroscópica. Y en una etapa hubo residencia avalada por La Salle en el Hospital Ángeles, en cirugía articular. Y los residentes de ahí rotaban conmigo 2 meses. Entonces, se fue creando un ambiente muy, muy padre. Fueron, te digo, unos 3 o 4 años. Yo había estado haciendo ya cirugía abierta de hombro, ¿sí? Con el doctor Vázquez, con nuestros maestros, que era lo que se hacía habitualmente. Y entonces empezó el grupito, porque finalmente tú eres el que está al frente, pero hay alguien que te respalda y que te diga, sí le entramos y sí vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces ya entramos a lo que es cirugía de hombro, pero fue como 3 o 4 años después de ya que tenías la mano, el feeling, ¿sí? La gran ventaja de haber sido como coordinador de la compra de artroscopios a nivel nacional, fueron como 5 equipos a los diferentes regionales. La ventaja fue que a nosotros en el central nos dieron una torre, un Ferrari. De lujo, un Ferrari, para cirugía de hombro, todo. Y entonces empezó la otra etapa de la cirugía de hombro, ¿sí? Que también conoces a otros cirujanos y que se convierten en tus mentores, ¿sí? Recuerdo con mucho cariño al doctor Arturo Gutiérrez Meneses, al doctor Fernando Valero, ¿sí? Que ya nos metimos más en los cursos, ahí sí, con un liderazgo del doctor Gutiérrez Meneses muy, muy marcado, ¿sí? Entonces ya se constituyó la Sociedad de Cirujanos de Hombro y Codo, ya un poco con otro feeling, ¿no? Okay. Entonces se hicieron cursos, congresos, y era padrísimo porque éramos un grupo de cirujanos de hombro y uno de mano siempre. Siempre tiene que estar ahí. Sí, siempre iba uno de mano. Y era padrísimo porque íbamos, por ejemplo, a Sonora, Obregón, Sonora, y entre los 5 dábamos 10, 12 pláticas y hacíamos alguna práctica y cosa. Y luego íbamos al otro lugar y así. Era muy padre. Y de ahí sale un libro editado por Alfil, en donde yo soy coautor junto con Fernando Valero, y la dirección y coautoría del doctor Gutiérrez Meneses. Okay. Un libro que fue presentado así como un platillo, que una empresa compró los derechos y los distribuyó a Latinoamérica y todo esto. Wow. Y, pero muy, muy grato esa experiencia. Una presentación en el piso 50 y algo de la torre, con toda la bombo y platillo. Muy bien. Sí, una experiencia gratis.
Muy bien, doctor. Hablando de libros. Hablando de libros. La otra parte, ¿no? Sí. La otra parte de que no tiene nada que ver con la medicina. Bueno, Exacto. sí, tiene mucho que ver con la medicina porque se escribe pero uno de sus, la otra parte de Óscar Martínez es la escritura. Sí. Cuéntanos, porque muchos, lo que nos decía hace rato, Doc, todos los médicos debemos escribir, ¿no? Sí, por supuesto. ¿No? Y no lo hacemos. Y creo que muchos lo hacemos, pero no lo queremos divulgar, ¿sí? No recuerdo si fue Cortázar o alguien por ahí que decía que para escribir solo hay 2 requisitos. El primero es tener algo que escribir y el segundo es escribirlo, nada más. Sí, yo creo que la cuestión de la escritura va muy en paralelo con la lectura. Yo me puedo jactar que soy un buen lector, ¿sí? Que siempre tengo un texto que leer todos los días, ¿sí? Un cuento, un poema, algo, ¿sí? Me gusta mucho la narrativa y me gusta mucho el saber contar las cosas, ¿sí? Entonces yo me voy un poco más a la literatura, un poco más clásica, digamos, clásica contemporánea, pero con la particularidad de que el escritor me sepa narrar las cosas. No es el qué te va a contar, sino el cómo te lo está contando. ¿Sí? José Saramago para mí es un gran escritor porque sabe contar las cosas, ¿sí? Y te cuenta cosas sencillas, ¿sí? Te cuenta cosas como, por ejemplo, el viaje de un elefante, o sea, qué chiste puede tener pero te lo cuenta de una manera maravillosa, ¿sí? Entonces está, por ejemplo, por supuesto, García Márquez, uno de mis referentes, no solamente como lector, sino ya como escritor, Juan Rulfo, que yo lo he releído muchísimo. Si hay un cuento de Juan Rulfo que no sé por qué, pero lo he leído yo creo que unas 40 veces, ¿no? Y me sigue, me sigue moviendo algo de decir, ¿cómo lo hizo? O sea, ¿por qué lo cambió acá? ¿Por qué hizo no? Entonces yo creo que a partir de la lectura empiezas a querer expresarte también. Claro. ¿Sí? Entonces, claro. Esto de la escritura es algo que empecé a hacerlo desde muy joven, ¿sí? Empecé por escribir algún poema, una canción incluso, pero que se va madurando conforme va pasando el tiempo. Entonces, yo creo que es lo importante. A la medida que vas leyendo, vas escogiendo mejor tu lectura y vas también buscando cómo lo hacen ellos. Y tú un poco ver de qué manera tú puedes imitarlos, copiar un poco, empaparte un poquito de esto. Borges decía que solamente hay una literatura, que es la universal, y solo hay un escritor, que es el hombre. Entonces, ahí los mismos temas los vas tratando de otra manera. En todas las historias vas a encontrar el amor, la traición, el honor, la envidia. No te puedes salir. Si creas un cuento de ficción, va a estar ahí presente eso. Un extraterrestre va a estar ahí porque no hay otra manera de hacerlo. Y claro, puedes expresar todos estos sentimientos en poesía, en cuentos, en novelas, ¿sí? En narrativa. Es diferente al ensayo porque ahí ya tienes un objetivo diferente y todo eso. Entonces empiezo a escribir y lo que yo hago es ir, me pasa muchos años de estar escribiendo, estar revisando y todo eso. Creo que he tirado más de lo que tengo. De lo que sí, porque se vuelve uno pasa, crítico, ¿no? Sí. Pero finalmente llega un momento en que dices, bueno, ya, vamos a parar, ¿esto sirve o no sirve? Y yo creo que el paso más importante como escritor es que primero escribes para ti, ¿sí? O sea, primero escribes para ti y lees y te emociona, porque es lo importante de la escritura, que cuando tú escribes un texto, lo leas y sientas que no es tuyo, que es de alguien más, ¿no? Y que te dices, bueno, quedó bien o quedó mal, pero me llegó, ¿sí? Okay. El siguiente paso
es darlo a conocer, o sea, escribir para que alguien lo lea, ¿sí? Entonces, empiezas a buscar los espacios. Claro, tienes que tener algún espacio apropiado de la familia, que puedas tú compartir esto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Internet es una gran plataforma, ¿no? Entonces ya empiezas a mostrarte, ¿sí? Y empiezas a ver que a alguien le llega esto. Entonces ya conectaste con un lector con que conectes, ya es suficiente, ¿sí? Porque tú puedes escribir muchísimo, pero que lean el libro y no pasó nada, ¿no? Yo tengo una anécdota con este libro. Hay una historia, ahorita te platico completamente, que lo escribí y un día recibí una llamada de mi hija a las 11 de la mañana. Había llevado a los perros al Petco de Querétaro, ella vive en Querétaro, y escuché que estaba llorando. Entonces en el teléfono estaba llorando. Y yo dije, bueno, pasó algo, tal, ¿no? Y entonces le digo, oye, ¿estás bien? Bueno, de hecho la gente salió de ver si estaba bien ella. Y entonces ella me dijo, no, es que estoy leyendo tal. Entonces, entonces conectó ahí con esa historia, ¿no? Entonces, ella dice que es una historia de monstruos, porque hay sangre y así todo, es. ¿no? Pero terror. terror. Pero eso realmente te nutre mucho como escritor. O sea, no necesitas vender muchísimos libros, con que alguien se... Y tengo muy buenos amigos que son lectores y que luego me hablan y me dicen, oye, ¿cómo se te ocurrió esto? Oye, tal. Entonces, eso es lo que se ha hecho, ¿no? 5 libros. 5 libros. El primero se llama Aromas de Café. Es un libro que todos los, o muchos de los cuentos que están ahí, hablan o giran en torno a una taza de café. Un café express, un café, lo que sea, ¿no? Y es un libro que yo creo que salió más con el corazón que con la tenacidad de escribir, ¿no? Pero me gustó, es un libro que está ahí, fue el primero, lo disfruté mucho. Todas las portadas de los libros, todas son diseños de mi hija. Okay. Entonces, para mí esto es un plus. El segundo libro se llama Le juro que fue la luna. Ahorita no lo tengo porque está agotado. Muy bien. Está agotado. Sí, es un libro que yo le tengo mucho cariño. En primer lugar, porque el cuento que le da nombre, Le juro que fue la luna, es un cuento que me lo piden para una publicación de Endora por una recomendación de un lector que lo vio en internet de Argentina. Wow. Entonces, dices, a ver cómo se van conectando. Entonces, se comunicó conmigo Mariana, una actriz que era la editora del libro. Y entonces sale una serie que se llama Cuentos Irónicos, de Editorial Selecto, con cuentos irónicos de escritores renombrados. O sea, todo. Y entonces a ella le encargan hacer otro que se llame Otros Cuentos Irónicos. Y ahí entré yo. Muy bien. Con ese cuento que se llama Le juro que fue la luna. Entonces, cuando yo recopilé todos mis cuentos en ese momento, quise meter ese cuento ahí en ese libro y ponerle ese título. Es un cuento totalmente irónico que, bueno, fue para mí muy grato. El tercero es que se llama Hombre y Médico, Homini et Medicus. Esta es una recopilación de las experiencias médicas totalmente, pero las despersonalicé. Okay. O sea, no pongo acá hospital, no pongo fulano, no pongo nada. Las despersonalicé y fue un trabajo que me costó hacerlo, fíjate, porque como que tenía yo el recuerdo de lo que me había pasado en tal lugar y quitarle el nombre o quitarle esto, como que no me hacía sentido. Y no lo hice en orden, o sea, no fue de cronológico de la escuela de medicina, ¿no?
porque eran como me iba acordando. Y el primero que escribí fue de mi primera guardia de hospital y de urgencias en el hospital de Chihuahua. Okay. De un paciente que llegó, que cuando yo se los platico a mis hijos, al principio les da risa, pero luego les da terror, porque era un trabajador de obra al que se le incrustó una varilla del cráneo, salió la varilla por la nuca, o sea, la veías acá, y siguió toda la espalda, ¿sí? Wow. Y le salió a la altura del glúteo, la varilla. Y el cuate llegó caminando, sin daño neurológico, pero no se podía recostar porque estaba todo. Sí, ¿no? Entonces eso lo plasmé en ese cuento y dices, bueno, pues es que, claro, yo no soy del FBI, estamos cirujanos, pero yo lo recibí, le quité la ropa como buen interno, le puse, no sé si era yodo lo que había en aquella época. ¿Isodine? No había isodine. ¿No había isodine? Puro yodo. Creo que era yodo, no sé qué, y ya. Pero, y claro, 2 o 3 días después ya me di cuenta que... Muy bien. Entonces, este libro son experiencias. Algunas no muy gratas, la verdad, pero que están ahí. Que deben estar. Sí. Muy bien. El cuarto libro es un libro que se llama Kuren Monogatari, es Relatos de Grullas. Una de mis aficiones literarias es la literatura japonesa. O sea, son mis grandes maestros, digamos, de acá. Está Mishima, está Kawabata, ¿sí? Ellos tienen una literatura que creo que se adapta muy bien a lo que yo quiero escribir. Okay. ¿No? Entonces, fui escribiendo igual a lo largo de mucho tiempo varios cuentos que primero los tenía como cuentos orientales, pero ya después me gustó mucho una historia que hay de la grulla en Japón y escribí un cuento extenso que se llama Kuren, es grulla, en torno a Hiroshima, al día de la bomba atómica en Hiroshima. Entonces es un cuento que le da estructura, digamos, al libro. Todos los cuentos que están ahí tienen ese fin, que es un cuento, digamos, con una tradición, desde mi punto de vista, evidentemente, de escritura japonesa, con nombres japoneses, con lugares, tal. Muy bien. Y mi sueño es ir a Japón, que espero que en breve. Doctor, hay una parte de la entrevista que nosotros apreciamos mucho, porque, como yo le decía al principio, ¿no? Esta temporada es un agradecimiento, es un homenaje hacia ustedes, ¿no? De nosotros que es impresionante lo que en lo personal nosotros aprendimos de ustedes. Y tiene mucho que ver con este libro, ¿no? Se llama Así son las noches de los viejos y es los 60, la llegada de los 60, sí, más o menos, ¿no? El despedirse, sí. ¿no? Si bien no por gusto, o sí, o tener que despedirse, ¿no? Que pasa, a ver, la gran mayoría de las veces se tiene uno que despedir, ¿no? ¿Qué sucede yo recuerdo, híjole, yo llegaba, tal vez usted no se acuerda, pero yo llegaba todos los días, 7:30, 8 de la mañana, que terminaba usted su visita, agarraba usted su avena diaria. Sí. Sacaba su avena el doctor. ¿Qué pasó, Víctor? No sé, doctor, le sacaba yo una plática, entonces en lo que usted se comía su avena en una oficina de este tamaño, sí, doctor, yo decía, ¿cómo la jefatura de un servicio tan importante, tan fuerte es esto? Y usted estaba cómodo, se le veía cómodo, doctor, comiendo avena todos los días sin falta, avena y platicándome algo. Y esa es una parte muy chiquitita de que fueron 5 años de mi vida, y yo llegaba al menos 1 o 2 veces por semana, sí, doctor, clase, ¿cómo está? ¿No? ¿Qué sucede, Doc, en el momento
tiene mucho que ver con esto. Sí. En el momento en el que te tienes que despedir de eso, ¿no? ¿Y qué pasa después? Yo creo que hay esencialmente hay dos maneras de ver esa situación. Una es cuando tú la vas preparando, cuando tú ya sabes que ya decidiste por ti, que va a ser en tal época y que no va a haber marcha atrás. La otra es cuando te tienen que, sí, entonces eso marca una manera de ver las formas. En el caso cuando tú preparas esto, yo creo que es muy saludable. Si tú ya abriste un espacio para este momento, que llegue y tomarlo, ¿sí? Porque si sigues ahí, vas a perpetuarte y ya no lo vas a hacer de la manera gozosa como tiene que ser. Te tienes que preparar desde todos los puntos de vista. Y esto es si puede ser un consejo o una experiencia que transmito, ¿no? Yo creo que los hobbies reales, los que sí te llenan, los tienes que hacer durante tu vida. No esperarte a jubilar. Claro. Yo voy a pintar o voy a escribir cuando me jubile. No. Lo tienes que ir haciendo porque es lo que te gusta también, ¿sí? Es lo que quieres hacer en algún momento dado. Entonces yo creo que si te preparas para ese momento, tomas las cosas como tal. ¿Sí? Yo me preparé. Yo sabía que al cumplir 60 años de edad, yo iba a jubilar. Eso lo tenía clarísimo. Y lo platiqué en ese momento con mi amiga Ana Limón, y saludos a Anita. Y estuvimos de acuerdo, porque esa era mi decisión, esa era lo que yo quería hacer en esto. No iba a perpetuar más ese momento. Y me fui preparando y tomé clases, por ejemplo, en torno a la escritura, en la Facultad de Filosofía. Tomaba cursos de diferentes temas, pero enfocados ya no a la medicina, sino al arte de escribir. La otra parte es, ¿qué haces después de jubilarte? O sea, ya estás jubilado, tú tomaste la decisión o tuviste que dejarlo por cualquier cosa. ¿Qué haces después? Yo creo que eso es importante. Si sigues activo, como lo estoy yo, realmente es un paso que se dio de una manera tersa, ¿sí? Porque yo me jubilé y igual y a la semana o a las 2 semanas yo ya tenía cirugía programada, ya tenía mi consulta que la he trabajado desde hace, pues, del mismo tiempo, ¿no? Hace 30 y tantos años. Tenía mis pacientes, entonces fue una transición tersa en ese sentido. En ningún momento bajé la guardia en ese sentido. Lo que sí hice fue reacomodar, ¿sí? Entonces, sí tienes que darte un tiempo para ti y en el caso mío para mi esposa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar bien, pero nos vamos a ir un mes de vacaciones. Ya no los 10 días que estás obligado o los 15 días. No, un mes y lo disfrutas y luego te vas otros días. Entonces vas moviéndote en ese sentido de una manera más suavecita, ¿sí? Pero yo creo que sí es bien importante tener una tarea que te llene, porque el día debe hacerse interminable si no haces nada. Claro. ¿Sí? O si no tienes, o sea, si dijiste ya, mi vida giraba alrededor de esas 8 horas y después que sigue, después, ¿no? que sigue. Exacto. Okay. Pero si estás habituado a leer, por ejemplo, tú te puedes pasar horas leyendo y estás a gusto. Claro. Te puedes, en mi caso, escribir o revisar textos y todo esto. Y además esto me lo habitúa económicamente. Además. O sea, además. Entonces, estás haciendo algo que te gusta. Y te vas involucrando en otras actividades porque esto te lleva a otras cosas. Yo tuve la oportunidad en el 21, en plena pandemia, así con cubreboca y todo, de ir a la FIL de Guadalajara. O sea, llevar este libro, lo presentamos ahí en la FIL. Sí, lo presentamos en la FIL. Y fue una experiencia
Nos decían no de la magnitud de la FIL, porque fue al 50%. Claro. Pero si esto era el 50%, no puedo imaginarme cómo es el 100%, ¿no? Claro. ¿sí? Entonces, conoces, en mi caso yo conozco escritores que están en este ámbito y con los que pues, puedes convivir y todo, ¿no? Participé también en el FICO de Coyoacán y todo eso. Entonces, volviendo a esto, si tienes algo que hacer, lo que sea, ¿sí? A lo que te dediques, pero que te llene esas 8 horas que ya no están ahí. Pues yo creo que es lo importante. Y algo que es importante es asumirse como, lo platicábamos hace rato, como viejo, ¿sí? En el sentido no despectivo, ¿sí? En el sentido de experiencia, de ecuanimidad, tomas decisiones más pausadas. ¿Sí? No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. Te la puedes llevar tranquilo. Tranquilo. ¿No? Ya nada te espanta, ya nada te apresura, ¿no? No. Tienes que venir tomar las cosas de una manera que tú las disfrutes, finalmente, ¿no? Si tú disfrutas algo, vas a hacer que los demás disfruten también contigo. Sí, eso es fundamental. Sí, es doctor. Sí. Doctor, por último, una pregunta importantísima que queremos hacerle a nuestros invitados de esta temporada. Algo diferente que hacia atrás usted diga, hubiera hecho esto diferente y hubiera pasado tal cosa. Sí, yo creo que de alguna manera si tomas algunas decisiones que yo siempre en algunas cosas que escribo hablo de la conciencia, ¿no? De conciencia individual. Yo creo que de alguna manera el hecho de estar en un servicio, de tomar decisiones, a veces tomas decisiones en donde pasas a perjudicar a otro, ¿no? Entonces, igual en esas decisiones que me tocó tomar, hubiera sido más analítico, tal vez, hubiera sido menos impulsivo. Hay que considerar que tenía 20 años menos, entonces eran otras condiciones. Pero igual y algunas decisiones que tomé no las hice con la firmeza que tenían que haberse tomado, sobre todo para evitar colaterales y todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, siempre hay cosas en las que uno pudo haberlas hecho mejor. Muy bien. Sí. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo se pasa volando. En serio, esta plática, yo creo que va a haber segunda parte de Vieja Escuela también. El tiempo se pasa volando. Este es un programa de cracks y por eso está usted aquí, doctor. Muchas gracias, doctor. Un crack, en realidad un crack. Se pudo ver a lo largo de la entrevista. Muchas gracias por los libros. Vamos a leer, vamos a comentar. Tenga la seguridad, doctor, de que quienes lo conocemos, de quienes lo vemos, lo vimos trabajar, tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad de compartir cosas con usted en lo personal. Usted se acuerda, tuve una catarsis de escritura que me sirvió muchísimo, doctor, muchísimo, y que usted me apoyó y ahí está, ahí está, ahí la tengo. Todo eso se aprecia y lo únicamente bien puede venir de un crack. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Lo esperamos para la segunda parte. Muchas gracias, mi crack. Muchas gracias. Lo esperamos en la segunda parte y nos vemos la próxima.